Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Buenos días. Gracias, un saludo muy afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia. Buen martes. Y desde luego que estamos ya a unos cuantos días de que tenga lugar este fenómeno que han llamado en la élite política mexicana desde que se implantó. De hecho, muchos cambios en la Constitución han tenido que ver con estos procedimientos democráticos que algunos llamamos instrumentos electorales, que están, digamos, alternando con toda la periodicidad que tienen lugar en las elecciones. El año que entra veremos uno con el tema de la revocación de mandato, pero concretamente este año, ese, digamos, primer gran ejercicio democrático al que se ha convocado, llamado la consulta popular, que está, por cierto, muy bien reglamentado en este conjunto, en ese legajo que son las leyes electorales en México. No está, por cierto, colocado allí su problema, sino, en todo caso, la instrumentación de ese procedimiento. Si nosotros atendemos, por ejemplo, el fenómeno político, que en mi concepto no es necesariamente el fenómeno jurídico del conflicto, reitero, me parece que vemos, por ejemplo, algunos de los problemas que están asomando respecto de algunas intenciones que hay de un lado y de otro. Se habla, por ejemplo, que el punto de vista de la consulta popular, cuya muy interesante, digamos, atención está logrando de parte de muchos actores que tienen que ver, por ejemplo, con la posibilidad de hacer a un lado, digamos, todo el fenómeno de que la gente pueda estar en una mesa de votación, que está, por cierto, en el espíritu constitucional desde la organización del INE. Pero me parece que si nosotros, por ejemplo, escuchamos esa voz y dejamos de lado por ejemplo, dejar de votar en esa consulta, se está generando al mismo tiempo un procedimiento de llenarlo y de vaciarlo, el proceso. De llenarlo porque en una primera instancia se puede interpretar como que un asunto de coyuntura, como puede ser una consulta, se pueda lograr, digamos, el objetivo final de que la población no atienda ese procedimiento y que con eso una parte de los que están promoviendo esa opción puedan ganar esa batalla narrativa. Del otro lado, si se observa, podemos decir que se genera un enorme vacío que es más útil a la causa del presidente de la República, porque podemos decir que si dejamos a un lado la posibilidad de votar, no con ello se logra el propósito de que el procedimiento democrático de la consulta esté muerto. Sobre todo porque si observamos que la comunicación política es uno de sus flancos más importantes del mandatario, en realidad le damos un enorme caldo de cultivo, un tanque de oxígeno muy importante para que pueda seguir propagando toda su idea respecto de lo que considera él la línea política, su programa, la identidad de su gobierno, aunque propiamente dicho estos tres aspectos, ni la línea política, ni el programa, ni la identidad, tengan lugar o tengan asiento en la realidad, pero sí es muy útil a su propósito de narrativa y le va a dar, digamos, un muy buen colchón de aquí a todo lo que interesa a él, a su gobierno respecto, por ejemplo, a todas las iniciativas que tengan lugar para llegar con ese mismo discurso hacia la próxima elección que más interesa a él y a su gobierno, que son justamente esos llamados comicios de la revocación del mandato. Entonces, sí es un ámbito peligroso el llenarlo y el vaciarlo, porque si la gente no asiste, no con ello se logra el objetivo final de decir, bueno, hemos logrado el propósito de que no sea vinculante este proceso. Puede ser que en lo legal no sea vinculante y que se ponga en la mesa esa victoria parcial. Al mismo tiempo, hay que considerar, por tanto, que la posibilidad de que se logre del otro lado ese llamado vacío que le puedan dar a ese fenómeno de la consulta pueda resultar en un fenómeno como lo hemos visto en muchos otros temas. Por ejemplo, basta citar el más, por lo menos en mi concepto, el más interesante respecto del fenómeno legal y también que también es constitucional, que es justo el
el apartado por el cual el presidente no hace, digamos, caso a todos los ordenamientos que le prohíben, por cierto, hacer una alusión directa, como lo hace básicamente en temporada de elecciones, que en México sabemos que es una buena parte del tiempo, respecto a todos los programas sociales, a los programas gubernamentales, y él los personaliza, tal como lo prohíbe, por cierto, ese artículo, el 134 de la Constitución. Y sin embargo, como en términos de la realidad política sabe que no hay una posible o probable sanción, y que es también muy probable que dentro de muchos meses el Tribunal Electoral simplemente haga alusión a que sí hubo una intervención indebida, pero que no lo sancione, algo semejante se está, digamos, cocinando por los sectores de opinión pública que insisten en esa posibilidad de que no haya, digamos, un llenado a esa urna, a esa mesa, sino que más bien haya un vacío. Yo creo que esa es una suerte que debemos todos consultarla consigo mismo, dado que las victorias en el campo de la política de la realidad tienen más que ver con la estrategia y muy poco que ver tienen con el campo narrativo, y allí, en el campo narrativo, allí sí tiene una cancha muy grande y sobre todo de ventaja que nos tiene la élite política, y que entre todos debemos reflexionarlo, Teodoro.